podcast llega a ustedes gracias a los donativos que nos hacen en www.buymecoffee.com/El Poeta Vampiro, donde encontrarán poemas, cuentos, blogs y videos exclusivos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Poeta Vampiro. Mi nombre es Eddie Fuentes, quien los saluda desde la Ciudad de México. Les explicaré un poco cómo se manejan estos podcasts. Por un lado, están los episodios acerca de las partes de la composición de la poesía, los significados de cada parte de ella, los géneros poéticos y todo lo relacionado a entender la estructura de los mismos. Y también los sábados recitaré y musicalizaré los poemas que he escrito a lo largo de 30 años, así como los de varios autores, muchos autores, ya sea clásicos o modernos. Y estos poemas los van a poder ver y escuchar en la plataforma www.buymeacoffee.com/El Poeta Vampiro, totalmente gratis. Y además en esa misma plataforma van a encontrar blogs, poemas, todo exclusivo que he escrito durante todos estos años, durante el 2023 sobre todo, y que cada fin de mes van a escuchar ustedes un cuento de vampiros, de terror, de fantasía, narrado por mí y musicalizado ya sea por mí mismo o por algunos de los amigos que tengo que hacen música. Y además vamos a hablar de la historia de la poesía, vamos a dar las biografías y de quiénes han sido los mejores autores, los mejores poetas a los que vale la pena mencionar, así como el estudio de los diferentes movimientos que existen dentro de la poesía. Y hoy en este podcast vamos a escuchar juntos un poco de la poesía clásica del periodo clásico de la literatura, qué es, cómo se compone, quiénes fueron sus mayores exponentes, qué nos trataron de decir. Hablaremos un poco del arte griego y un poco de la mitología, así que pues nos vamos a adentrar en este mundo. Mi objetivo en este podcast, como les digo, yo no soy maestro, no soy absolutamente nada, no tengo nada que ver con la enseñanza de la literatura, simplemente pues soy poeta, me gusta la poesía, me gusta que juntos exploremos todo este mundo y pues no les voy a dar datos tan precisos, o no les voy a dar una clase de historia ni nada por el estilo, de historia del arte. No, mi objetivo es que ustedes vivan ese periodo, que ustedes se sientan dentro de ese periodo, que ustedes traten de imaginarse cómo era la vida en ese momento, qué pensaban, cómo lo pensaban, por qué, cuándo, cómo y dónde, ¿ok? Así es que pues comencemos. En el primer podcast les hablé un poco de un videojuego llamado Assassin's Creed Odyssey. Porque antes de este juego yo no imaginaba cómo era la vida en la antigua Grecia, en la antigua Roma, o en todo ese periodo, en esa extensión de tierra, cómo era la vida, qué es lo que pasaba, cómo pasaba, etc. Para quienes nunca han visto o jugado ese juego, cuenta la historia de Alexios y Cassandra, quienes tras un ritual del culto de las sombras, su padre, conocido como el Lobo de Esparta, sacrifica a uno de ellos, lo tira a un acantilado. Tú al principio del juego decides con quién quieres emprender esa aventura,
Si tú eliges a Cassandra, Alexios es tirado al mar y viceversa. Durante la historia de este juego, creces como un Mistios, un cobrador, un asesino a sueldo, que va enfrentando varias misiones. Conoces a muchos personajes históricos, mitológicos, etc. Estos juegos de Assassin's Creed son hechos por historiadores, arquitectos, expertos en arte, y en verdad ves cómo era la vida en esa Grecia. Tú ves los problemas que tenían, cómo era su economía, cómo eran sus mercados, cómo trabajaban, etcétera, ¿no? Cómo era la vida en casa, los problemas que tenían, etcétera, ¿no? Ustedes pueden buscar en YouTube cómo los expertos en estas materias hablan con exactitud cómo fueron recreadas estos escenarios, cómo fueron recreados la vida que existía en ese tiempo. Así que, partiendo un poco de esa idea, partiendo un poco de allí, vamos a hablar un poco de la historia del arte griego. No sin antes recordarles que es un juego imperdible, que todos lo deben de jugar. En verdad es uno de los mejores juegos, al menos a mí. Es una de las sagas que más me gustan. He jugado todos, los he tenido todos. Ya estoy esperando con ansia el nuevo que se va a desarrollar en Persia y que también tiene mucho que ver con Grecia. Bueno, entonces, como ha sido videojugador, pues, y así como ha sido videojugador, como entusiasta de la historia y del arte, pues lo que se vive dentro de ese juego es padrísimo, ¿no? Pero bueno, y ahora sí, ya partiendo de esa idea, vamos a imaginar por un momento, vamos a hacer en este podcast un ejercicio de imaginación. Y nos vamos a imaginar cómo estaba dividida la sociedad en ese periodo de tiempo. Si ustedes ven un mapa de la Grecia antigua, se darán cuenta que pues era una extensión de tierra gigantesca. Por un lado, al sur de la península balcánica, por el otro lado la costa jonia de Asia Menor y por el otro lado el mar Egeo. Entonces era una extensión de tierra gigantesca. Y en parte de esa tierra, bueno, pues nos vamos a encontrar volcanes, nos vamos a encontrar islas, nos vamos a encontrar cuevas, nos vamos a encontrar bosques, nos vamos a encontrar praderas, nos vamos a encontrar millones de elementos de la naturaleza, millones de elementos geográficos, una fauna riquísima de osos, lobos, zorros, de peces. Nos vamos a encontrar una gran variedad de fauna, nos vamos a encontrar una gran variedad de flora, nos vamos a encontrar una gran variedad de elementos que fueron haciendo que los poetas se fueran inspirando. Es por eso que les hablaba de la importancia de este juego, porque a lo mejor nunca hemos visitado Grecia, o a lo mejor no, si lo han visitado, pues es muy diferente, obviamente, pues cómo vivimos en esta época, cómo vivían en el siglo 8 antes de Cristo. O sea, imagínense, 8 siglos antes de que naciera Cristo, pues cómo vivían, ¿no? La historia de Grecia o la historia del arte griego se divide en 3 partes. El periodo arcaico, el periodo clásico y el periodo helenístico. Grecia, tanto Grecia como la India, como Persia, como Roma, estaban muy conectados. Roma, como ustedes saben, pues llega, conquista
conquista Grecia, toma muchos de sus elementos, tanto artísticos como filosóficos, como, bueno, cuando conquista Grecia, pues obviamente todo cambia. Pero antes de esto, pues obviamente que varios artistas pues ya tenían su manera de ver las cosas, ya tenían un arte ya muy establecido, ya tenían, como ustedes sabrán, pues la filosofía fue donde nació la filosofía, fue donde nació el teatro, fue donde nació todo esto. Roma llega, lo copia, lo roba, se lo lleva a Italia, y pues de allí es donde surgen todas estas cosas que vemos en Roma, el Coliseo y todo, ¿no? Por otro lado, pues obviamente la India también tiene su historia. También muchos siglos antes de Cristo, pues ellos ya tenían su religión, ya tenían el arte que ellos manejaban, ya tenían a sus escritores, ya tenían a todo esto. De igual manera, Persia también pues ya tenía una gran riqueza artística, ya tenía pues una gran riqueza de pensamiento, etc. Sin embargo, obviamente que los griegos eran mucho más prolíficos, tenían mucho más establecido y habían creado mucho más cosas que pues ahorita pues ya conocemos un poco más a la India, ya conocemos un poco más lo que era Persia, y ya conocemos pues mucho más a Roma, pero en ese tiempo pues obviamente que se los comía a todos. Grecia se comía a todos en todos los sentidos, ¿no? Ellos ya habían establecido la democracia, la república, ya habían establecido pues muchísimas cosas, pues su arquitectura, pues de hecho ya era reconocida por toda esa área, ¿no? Ya sus arquitectos, sus escultores, todo ya era reconocido. Entonces, pues vamos a hacer este ejercicio de imaginación. ¿Cómo nace la poesía? ¿Cómo nace en ese periodo? Homero, que fue uno de los primeros poetas y que ustedes lo conocen por la Ilíada, por la Odisea. Imaginemos cómo era su vida en ese tiempo. No existían pues obviamente nada de tecnología de la que existe ahorita. Tecnología electrónica, todavía no existía nada por el estilo, todavía no existían los videojuegos, todavía no existía pues nada de esto. Lo único que tenían para entretenerse era salir a la calle, era salir a caminar, era salir a comprar, era estar trabajando pues afuera de su casa, platicando con la gente, yendo y viniendo de pueblo en pueblo o visitando ya sea alguna isla o ya sea algún pueblo, algún mercado, o yendo a comprar cosas. En estos mercados de Grecia habían personas recitando o contando las historias de las guerras que se vivían en ese tiempo. Iban contando travesías, historias de amor, historias trágicas de que alguien se murió, de que alguien murió de tal manera, que alguien, etcétera, que alguien vio a Zeus, que alguien vio a Apolo, que alguien vio un caballo blanco con alas. Y entonces pues todo esto Homero lo va recopilando de estas historias, lo va pensando, lo va analizando y lo va escribiendo. Y así va creando estos poemas épicos. ¿Qué es un poema épico? Un poema épico es aquel que, por medio de la recitación de la poesía, por medio de la recitación de las palabras, cuenta la historia, una historia
va contando las hazañas de algún héroe, va contando las aventuras, va contando la mitología, va contando todas estas historias de heroísmo que fue escuchando en los mercados por medio de los aedos. Los aedos son una especie de juglares de ese tiempo que iban de pueblo en pueblo contando, recitando historias heroicas, historias de la guerra, historias de todo tipo. Entonces yo me imagino, o haciendo este ejercicio de imaginación que yo les mencionaba desde hace rato, yo me imagino que Homero, desde niño, pues se sentaba en los mercados, a lo mejor acompañando a sus papás, no sé. De hecho, vamos a dar un poco de la biografía de Homero en el siguiente episodio, pero yo me imagino que pues se sentaba a escuchar a los aedos, se sentaba, escuchaba todas estas historias y de ahí fue creando esta historia épica, o la Ilíada, ¿no? En la Ilíada, pues obviamente cuando la guerra de Troya, pues tal vez escuchó algo sobre esa guerra, se imaginó a este héroe, se imaginó a Ulises peleando en ella, se imaginó el talón, se imaginó todo esto y crea la Ilíada, ¿no? Entonces, pues así es como va naciendo esta poesía. La poesía épica, pues también más adelante vamos a explorarla mucho más a detalle. Vamos a explorar, pues ya ahora sí, con todas las señales, qué es, cómo es y cómo escribirla, sobre todo, cuáles son sus elementos y todo esto. Pero pues hagamos este ejercicio de imaginación. Como les menciono, Grecia tiene muchísimos elementos de la naturaleza, muchísimos elementos que nos impresionan, y más en ese tiempo. Yo creo que en ese tiempo ha de haber sido muy impresionante, no sé, ver por primera vez a un volcán hacer erupción. Entonces pues obviamente que pues la gente, en vez de asimilar que es un elemento de la naturaleza que sale y que pues el magma sale por todos lados y todo se llena de ceniza y todo esto, pues obviamente que pues ellos, como eran politeístas, tenían muchísimos dioses, pues de ahí fueron creando al dios del inframundo, fueron creando a la diosa de las bestias, de la naturaleza. Van haciendo Artemisa, van haciendo Zeus, van haciendo pues todos estos seres, todos estos dioses mitológicos, todos los héroes. Seguramente por ahí vieron a alguien tan fuerte que creyeron que era sobrehumano, que era un semidios, y pues por ahí nace Hércules, ¿no? Aparte, pues obviamente que pues para entretenerse fueron creando muchas cosas, y como la cultura griega, el pensamiento griego era muy prominente, pues, y como muchos de ustedes saben, pues allí se crearon las Olimpiadas. Entonces, de todos estos héroes que fueron ganando las Olimpiadas, pues se van creando historias, se van creando personajes, se van creando héroes, se van creando nuevos dioses, ¿no? Entonces, pues haciendo este ejercicio de imaginación, por eso es que nace la poesía. Por estos aedos, como les decía, que llegaban de pueblo en pueblo, y para poder aprenderse lo que iban a decir, pues tenían que hacerlo de una manera que no se les fuera a olvidar. ¿Y cómo era esa parte para que no se les olvidara hacerlo en verso?
porque es más fácil recordarlo, porque es más fácil recitarlo, es más fácil pues agarrar un instrumento musical y por medio del ritmo pues ir recitando esto. Por eso era mucho más fácil, y así nace también en Grecia la poesía lírica. La lira era una especie de arpa, más que una guitarra, era como una especie de arpa con pocas cuerdas. Y lo que hacían estos aeros, o lo que hacían en las fiestas, en las grandes fiestas, pues obviamente pues no existían las radios, no existían grandes instrumentos musicales, entonces pues contrataban a estos aedos para que mientras estaba la fiesta, mientras ellos estaban cenando, ellos no estaban comiendo, pues estos aedos les recitaban historias. Entonces, como los recitaban en verso, pues era un poco más fácil aprendérselos. Y de ahí, pues, ellos mismos fueron escribiendo estas historias, fueron haciendo pues todo esto, y pues así es como van haciendo la poesía lírica. Imagínense en ese tiempo, ¿no? O sea, cómo estaba dividida la ciudad, cómo estaba dividida la sociedad. Estaban por un lado los pescadores, los mercaderes, estaban por otro lado los agricultores, estaban por otro lado pues los hacendados, digamos, los dueños de esas tierras que pues, tenían muchísimo dinero y podían contratar a estas personas, podían hacer lo que ellos quisieran, ¿no? Entonces pues contrataban a estas personas, y estas personas pues los fueron escribiendo para que les fuera más fácil. En ese tiempo, bueno, pues ya existían los papiros, ya existían o el tallado en piedra, entonces pues llegaban de pueblo en pueblo contratando sus servicios, y pues así ellos ganaban dinero y entretenían a las personas recitando, que es lo que pues hacemos actualmente, ¿no? Y actualmente pues ya no están, o ya tenemos los recursos para que pues ya no esté la persona recitándolo, sino que pues ya nada más puedes decir: Alexa, toca esta canción, ¿no? Cómo ha crecido la tecnología desde ese tiempo hasta ahorita. Y pues, ¿qué es en lo que más se fijaban en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo, en el periodo clásico, en primera, y como ya lo habíamos dicho, ¿cómo podemos reconocer ese periodo clásico? Obviamente, pues ya sabemos que viene de Grecia, de Roma, de la India o de Persia. Ese es el periodo clásico. Iba desde el siglo 8 a.C. hasta como por el siglo 400. Hasta como el año 400 después de Cristo. En todo ese periodo pues se da todo eso. ¿Cómo lo reconocemos? En primero, porque eran poemas hablados, porque todo era recitado, absolutamente todo. Así es como reconocemos la poesía épica, por ejemplo. Y de esto, de esta recitación, pues obviamente que tenían un gran contenido religioso. Recuerden que eran politeístas, tenían muchísimos dioses. Entonces, obviamente es otra de las formas en las que vamos a reconocer el periodo clásico, porque van a estar hablando de la mitología griega, de sus dioses. Ahorita pues todavía existe esa religión. Se llama religión helenística y todavía se sigue adorando a Zeus, a Hera, a Poseidón, a Hades, a Demeter, a Atenea, y como les decía,
Roma llega, conquista a Grecia y copian absolutamente todo lo que tiene que ver con esto. Y de ellos, Roma saca muchos de sus elementos artísticos, de su pensamiento, de su política. Pues realmente copió absolutamente todo. Entonces, incluso hasta sus dioses, ¿no? Tenemos a Zeus por un lado, ellos le cambian el nombre de Zeus a Júpiter. A Hera, por ejemplo, le cambian el nombre a Juno. A Poseidón se lo cambian por Neptuno. A Hades por Plutón. A Deméter por Ceres. A Atenea por Minerva. Y así nos vamos fijando como pues, al conquistar Grecia, pues se robaron absolutamente todo, incluso el arte, incluso la arquitectura, incluso absolutamente todo. Entonces, pues fue un periodo, como les digo, de muchas guerras, de muchas conquistas, fue un periodo de mucho sufrimiento para las personas, fue una época de mucha muerte, pero pues sí, también pues, acompañado de la muerte pues venía el arte, venía pues, la poesía. Y bueno, por el otro lado, como les digo, como les había dicho un poco anteriormente, la poesía lírica pues tiene características que vamos a ver más adelante ya más a fondo, pero pues eran obras que giraban en torno a una persona, eran obras que presentan una realidad física, una realidad exterior desde un punto de vista interior de nosotros, de los sentimientos. Es ahí donde nace, les digo, las canciones, donde nacen todo esto. Entonces, pues, cuando todos estos hacendados o ricos que hacían sus fiestas y contrataban a estos aedos para amenizar, de ahí van haciendo pues muchísimos subgéneros de esa poesía lírica, que como decía se los voy a explicar más adelante, pero diciéndolos o enumerándolos de una manera rápida están una égloga, la elegía, la oda, la pastorela, el romance, el soneto, los villancicos. En todos estos subgéneros, digamos, eran sacados de estas travesías que iban haciendo los aedos, las personas que iban de pueblo en pueblo, que ellos pues veían mucho más muerte, veían mucho más cómo vivían las personas en ese momento, todo eso. Por ejemplo, en una elegía se trata de es una composición en la que se suele escribir para rendir homenaje a un ser querido que ya ha fallecido. Una pastorela es una composición que está escrita en tono burlesco y en la que el autor aprovecha para dar su opinión acerca de situaciones de su realidad. Un soneto, por ejemplo, es un género que se creó en Roma, en el periodo clásico. Se usa para hablar de muchas cosas, de política, de amor, de romance, etc. Todavía hasta la actualidad, pues los seguimos haciendo, ¿no? Algunos de los autores más famosos son Safo de Lesbos, que creo que es la que más conocemos, Píndaro de Tebas, Teócrito. Y por el lado de la poesía épica, pues tenemos a Virgilio por un lado, del lado romano, y a Homero por el lado griego. Entonces,
Así que en el próximo podcast de la biografía vamos a ver quién era Homero. No Homero Simpson, sino Homero, el escritor, el, el que hizo la Ilíada, la Odisea, entre otros muchos libros. Y vamos a ver por qué escribió la Odisea, cómo la escribió. Vamos a dar un poco de su biografía para que pues comencemos con todo esto, ¿no? Y después nos vamos con Píndaro, nos vamos con Safo, nos vamos con Teócrito, nos vamos, pues así, vamos a ir dando biografía tras biografía de estas personas, ¿no? Y nada más para dar unas pequeñas muestras, ahora vamos este podcast es de poesía, pues obviamente que debe haber poesía, y vamos a recitar un poema. Esto es de Safo de Lesbos, es un poema de amor que ella hizo, y pues aunque se llama Safo, era mujer, entonces no sé si la conocían, digo obviamente que muchos la conocían, pero pues digamos que mi target es para que las personas que no conocen la poesía pues la conozcan. Entonces si ustedes no sabían que Safo es nombre de mujer, pues sí, es mujer. Pero bueno, dice así. Igual parece a los eternos dioses quien logra verse frente a ti sentado. Feliz y goza con tu palabra suave, suave tu risa. A mí en el pecho el corazón se oprime, solo en mirarte ni la voz acierta. De mi garganta al prorrumpir y rota y calla la lengua. Fuego sutil dentro de mi cuerpo, todo presto discurre. Los inciertos ojos vagan sin rumbo, los oídos nacen, ronco zumbido. Cúbreme toda de sudor helado, pálida quedó cual marchita hierba, y ya sin fuerza, sin aliento, inerte, parezco muerta. Y, por el lado romano, Catulo es uno de los representantes, obviamente, pues como ya les había dicho, Virgilio. Ovidio tocó todos los registros poéticos, desde la mora a un nuevo género, el de la elegía, en el que se expresa la mente en dolor por algo. En su caso, pues obviamente su dolor se debía a que fue castigado, fue torturado, fue exiliado y pues murió ya muy lejos de Roma. Pero bueno, después vemos a Ovidio, no se preocupen. Y no el Ovidio que ustedes están pensando, ese Ovidio ya lo hará. Y pues Ovidio por el lado romano escribió esto. De miel los ojos tuyos, Juvencio, si alguien me dejara sin parar besarlos, sin parar hasta 1300 besarlos, si nunca me pareciera que saciado estaría, no sin más densa que las ardidas aristas, fuera de nuestro besarla siempre.
pues esas son unas pequeñas muestras de lo que se escribía en ese tiempo. Como les digo, yo los invito a leer a todos estos autores, a empaparse de todo esto, a jugar Assassin's Creed Odyssey, para que vean más o menos cómo era la vida en ese tiempo. Los paisajes, tienen unos paisajes impresionantes. Allí en esos paisajes y con ese juego te vas dando cuenta cómo la imaginación de las personas se desbordaba y cómo era obvio que iban a crear personajes mitológicos, era obvio que iban a crear dioses, porque, como les digo, pues estaba rodeado de islas, estaba rodeado de mar, está rodeado de montañas, de fauna, de flora, que si tú un día vas caminando en la noche se te aparece algo, pues obviamente vas a decir, ay Dios mío, aquí está Hades, ¿no? Viene Hades tras de mí. O que de repente escuchan, no sé, un sonido en el mar y de repente dicen, pues yo vi a una persona que era mitad pez, mitad humano, y van creando las sirenas, o van creando todos estos seres mitad mitad toro, mitad humano, ¿no? Que a lo mejor, no sé, en algún momento se tuvo que dar esa leyenda, ese mito, ¿no? Igual con Medusa, igual con Zeus, digo, obviamente, si ustedes ven en el juego cuando empieza a llover y tú vas en el barco o cuando estás en una isla, pues llegan los rayos tan fuertes y en verdad es impresionante todo el paisaje que dices, alguien más lo tiene que estar haciendo. Y pues de ahí nace Zeus, ¿no? De ahí nace Hera, de ahí nace, por ejemplo, Artemisa. Artemisa es la diosa de los animales, de las bestias, de la fauna. Entonces, pues, digo, es una historia súper rica, es una historia muy interesante que en ese juego, pues, ustedes se van envolviendo en todo esto, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que lo jueguen, a que lean a todos estos autores. Y ya por último, les voy a leer un poco de la Odisea de Homero, para que pues se vayan interesando en leerlo, ¿no? Para que se vayan pues enamorando de la poesía épica, de todo eso. Digo, hay muchísimas. Después, como les digo, ya cuando hablemos de la poesía épica, pues ahí ya les voy a dar todos los autores en la historia. Bueno, no todos, pero los representantes de la poesía épica en la historia, desde Homero, Virgilio, desde Dante, Alighieri. Bueno, ahí lo vamos viendo en este tiempo. Pero les voy a leer ahorita un pequeño extracto de la Odisea de Homero. Ulises desciende al Orco por consejo de Circe a fin de consultar al tema de Tiresias. Canto 11. Evocación de los muertos. En llegando a la nave y al divino mar, echamos en el agua la negra embarcación, izamos el mástil y descogimos el veleno, cargamos luego las reses y por fin nos embarcamos nosotros, muy tristes y vertiendo copiosas lágrimas.
Por detrás de la nave de azulada proa soplaba favorable el viento, que hinchaba las velas. Buen compañero que nos mandó Circe, la de lindas trenzas, deidad poderosa dotada de voz, colocados cada uno de los aparejos en su sitio. Nos sentamos en la nave. A esta conducían el viento y el piloto, y durante el día fue andando a velas desplegadas hasta que se puso el sol y las tinieblas ocuparon todos los caminos. Entonces arribamos a los confines del océano de profunda corriente. Allí está el pueblo y la ciudad de los Cirimeos, entre nieblas y nubes, sin que jamás el sol resplandeciente los ilumine con sus rayos, ni cuando sube al cielo estrellado, ni cuando vuelve al cielo a la tierra. Pues una noche perniciosa se extiende sobre los misterios mortales. A tal paraje fue nuestro bajel que sacamos a la playa, y a nosotros, haciendo las ovejas, anduvimos a lo largo de las corrientes del océano hasta llegar al sitio que nos indicara Circe. Allí Perímedes y Euríloco sostuvieron las víctimas y yo, desenvainando la aguda espada que Cabe al muslo llevaba, abrí un hoyo de un codo por un lado, hice alrededor del mismo una liberación a todos los muertos, primeramente con aguamiel, luego con dulce vino, y a la tercera vez con agua, y lo polvoreé todo de blanca harina. Acto seguido publiqué con fervor las inanes cabezas de los muertos, y voté que cuando llegara a Ítaca le sacrificaría en el palacio una vaca no paridera, la mejor que hubiese, y que en su obsequio llenaría la pila de cosas excelentes, y también que a Teresias le inmolaría parte del cráneo completamente negro que descollase entre nuestros rebaños. Después de haber logrado con votos y súplicas al pueblo de los difuntos, tomé las reses, las degollé encima del hoyo, corrió la negra sangre y al instante se congregaron, saliendo del érebo las almas de los fallecidos. Mujeres jóvenes, mancebos, ancianos, que en otro tiempo padecieron muchos males, tiernas doncellas con el ánimo angustiado por reciente pesar, y muchos varones que habían muerto en la guerra, heridos por brocíneas lanzas y mostraban ensangrentadas armaduras. Agitábanse todas con grandioso clamoreo alrededor del hoyo, unas por un lado y otras por otro, y al verlas enseñóse de mí el pálido terror incontinente. Exhorté a los compañeros y les di orden de que desollaran a las reses, tomándolas del suelo donde yacían degolladas por el cruel bronce, y las quemaran inmediatamente haciendo votos del poderoso Plutón, y a la venerada Proserpina. Y yo, desenvainando la aguda espada que Cabe al muslo llevaba, me senté y no permití que las inanes cabezas de los muertos se acercaran a la sangre antes que hubieran interrogado a Tiresias. Y bueno, pues este es un extracto de la Odisea. Espero que con esto pues ustedes le tomen más interés, la lean mejor, y como les decía al principio, estos podcasts no son para como una clase de literatura, simple y sencillamente quiero que sientan ustedes, quiero que ustedes vivan la poesía, quiero que de nuevo
de nuevo, por favor, encontremos empatía entre los seres humanos, que de nuevo empecemos a sentir lo que siente el otro. Por eso hago tanto hincapié en que nos imaginemos cómo era vivir en esa época, en que nos imaginemos cómo era la vida en esos pueblos. En este caso pues son en la antigüedad, pero también podemos hacer el mismo ejercicio con nuestros vecinos, con las personas que vemos en la calle, en el mercado, que veamos y hagamos un ejercicio de imaginación de qué están pensando, por qué le están pasando así, por qué está enojado, por qué está triste, por qué vemos a una persona sentada en un parque escribiendo, a una persona en la calle leyendo su periódico, qué está pensando, cómo piensa, cómo vive, todo esto, porque pues hemos perdido todo eso, hemos perdido la empatía en los demás. Y con este pequeño podcast quiero regresar a ello. Quiero que ustedes hagan estos ejercicios de imaginación, que sientan lo que el otro siente, que vivan lo que el otro vive. Y por eso hago tanto hincapié a esto. No es una clase de literatura, si ustedes quieren una clase de literatura, en www.buymeacoffee.com/el poeta vampiro, ahí se las puedo dar. Pero en este caso y con estos podcasts, mi objetivo principal es que juntos sintamos la poesía dentro de nosotros. Les agradezco muchísimo que hayan escuchado lo que tenía que decir acerca del periodo clásico de la poesía. Espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado, espero que se enamoren de la poesía como yo estoy enamorado. El próximo sábado, los sábados, como les digo, pues vamos a leer poesía, vamos a recitar las poesías que yo he hecho, las vamos a musicalizar en www.buymeacoffee.com/el poeta vampiro. Ahí los espero, ahí espero todos sus comentarios, todo lo que tengan que decir. Pues ahí por favor véanos, es completamente gratis, no tienen que pagar absolutamente nada. Sí les va a aparecer una sección de paga, pero eso es para otras razones. Vamos a subir videos un poco más elaborados, más psicodélicos, disfrazado. Voy a salir yo con mi propio rostro, no va a salir la marioneta, voy a salir yo. En algunas ocasiones vamos a salir a la calle, vamos a hacer muchas cosas. Así es que pues espero que se suscriban a esas partes de Buy Me a Coffee. Y pues nos estamos viendo el próximo martes, donde vamos a hablar ahora sí un poco más de una manera general de los géneros de la poesía. Vamos a ver lo que es una égloga, lo que es un poema épico. Vamos a enumerar todos los géneros de la poesía de una manera pues un poco más compacta, y después vamos a hablar ahora sí seriamente de cada uno de los géneros. Pero pues en el próximo podcast vamos a escuchar y vamos a ver juntos qué es un género, cómo se compone, por qué se llaman géneros, y pues vamos a ver qué tantos géneros de la poesía hay. Muchísimos géneros de la poesía, muchísimos, y pues los vamos a ver en el próximo podcast. Mi nombre es Eddie Fuentes, la música, como siempre, es del señor Estefan Abaunza. Les dejo todas sus redes sociales en las descripciones del podcast. En YouTube, si nos están escuchando en YouTube, está en la caja de información. Y pues ahí espero sus comentarios, espero sus críticas, espero pues todo lo que tengan que decir acerca de esto. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo, muchos besos hambrientos, y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.